La primera vez que escuché a mi padre llamarme vergüenza yo tenía 8 años. La última vez fue hace 3 semanas. Pero esta vez, algo dentro de mí ya no quiso romperse en silencio. La escena que nunca olvidaré empezó en la sala de mi abuela, esa habitación vieja con paredes en rojo quemado suave, siempre iluminada por la luz cálida del atardecer. El aire estaba lleno del aroma a café recalentado, polvo acumulado y muebles antiguos. Mis tíos, primos y mi propia hermana estaban sentados alrededor, hablando de cosas triviales como si el mundo no se estuviera viniendo abajo dentro de mí. Mi padre estaba de pie, con su camisa perfectamente planchada como siempre, sosteniendo un vaso de agua. Nunca levantaba la voz. Nunca. Pero su veneno siempre llegaba en forma de frases cortas, precisas y humillantes. No entiendo cómo puedes ser tan irresponsable, dijo sin siquiera mirarme. Siempre haces que la familia quede mal. Debería darte vergüenza existir así. Se escuchó un murmullo. Una risa contenida de mi primo. Mi hermana bajó la mirada. Mi abuela fingió no oír. Yo respiré hondo. Pero él continuó. Si tu madre estuviera viva, te correría de la casa. Te lo juro. Sentí como mis manos temblaban. Como el nudo en mi garganta se hacía más firme. Como mis ojos ardían. Pero también sentí algo nuevo. No era miedo. No era tristeza. Era límite. Mi padre siguió, disfrutando del silencio incómodo que él mismo había provocado. Siempre llegando tarde, siempre metiéndote en problemas, siempre siendo un estorbo. Es agotador cargar con alguien que ni siquiera intenta mejorar. Y ahí, frente a todos, soltó lo que siempre había querido decir. Eres la mayor decepción de mi vida. Mi corazón se detuvo. El mundo se volvió pequeño. Mis oídos zumbaban. Las voces se perdieron. Las luces parecían más fuertes, más rojas, más pesadas. Sentí que me faltaba el aire. Y entonces ocurrió algo que nadie notó. Mi celular, escondido en el bolsillo de mi chamarra, estaba grabando. Lo había hecho por costumbre. Por defensa. Por miedo. Por sobrevivencia emocional. No sabía que ese audio sería literalmente lo que destruiría a mi padre. Pero cuando llegó el domingo siguiente, todo cambió. Todos estaban otra vez en la sala de mi abuela. Esa luz dorada atravesando la ventana lateral, haciendo brillar las partículas de polvo, creando sombras profundas en la pared rojo quemado suave. Mi abuela, como siempre, tejiendo. Mis tíos, riendo de viejas historias. Mi hermana mirando su celular. Y mi padre, sirviéndose un vaso de agua, como si fuera el dueño de la moral de todos. Me acerqué con tranquilidad. Papá, necesito decir algo. Él levantó una ceja. ¿Otra vez vas a hacer un drama? Respiré profundo. Saqué mi celular. Lo conecté a la bocina más grande. Y presioné play. Su voz salió tan clara, tan fría, tan cruel que todos se quedaron en silencio instantáneamente. Debería darte vergüenza existir así. La mayor decepción de mi vida. Eres un estorbo. Mi padre palideció. Mi abuela dejó de tejer. Mi hermana subió la mirada bruscamente. Mi tío dejó de reír. Mi padre dio un paso hacia mí. ¿Qué estás haciendo? Pero yo no dije nada. El audio continuó. Las risas. Los comentarios. Las humillaciones. Todos escuchándolas por primera vez. Cuando terminó, pude ver en su rostro algo que no había visto nunca. Miedo. No miedo de mí. Miedo de la verdad. Miedo de verse reflejado sin el filtro de su ego. Eso lo sacaste de contexto, yo estaba bromeando. Pero nadie le creyó. Nadie habló. Nadie lo defendió. Mi abuela, con la voz más débil pero más firme que nunca, dijo. ¿Eso le dices a tu hijo? ¿Al hijo de mi hija? ¿En mi casa? Él abrió la boca, pero no salió sonido. Mi hermana se levantó y caminó hacia mí. Por primera vez en años, me abrazó sin miedo, sin vergüenza, sin reservas. No mereces esto,
me dijo al oído. Nunca lo mereciste. Mi padre intentó acercarse, pero mi tío lo detuvo con una mano en el pecho. Ya estuvo. No vuelvas a hablarle así. Él retrocedió. Su rostro estaba rojo. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Yo respiré hondo. Y dije lo que había callado toda mi vida. Tú no me destruiste. Me hiciste fuerte. Pero ya no voy a permitir que me sigas rompiendo. Nunca más. Pero déjenme llevarlos atrás. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una vida entera de palabras afiladas me había preparado para ese instante de justicia. Porque la humillación no empezó esa tarde. La humillación había sido el aire que respiré desde que tengo memoria. Y mi padre, el hombre que debía protegerme, fue quien me enseñó que las palabras podían cortar más profundo que cualquier navaja. Crecí en una casa de 2 pisos en las afueras de Puebla, donde las calles empedradas subían y bajaban entre casas de colores pastel. Nuestra casa era color verde menta con ventanas de madera oscura. Tenía un patio pequeño donde mi madre cultivaba geranios y albahaca. El olor a tierra mojada después de la lluvia se mezclaba con el aroma del mole que ella preparaba los domingos. Era una casa que desde afuera parecía tranquila. Pero adentro, las palabras de mi padre convertían cada día en un campo minado. Mi padre, Roberto, trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Era un hombre de complexión fuerte, con el cabello negro siempre peinado hacia atrás con brillantina. Usaba camisas de manga larga incluso en el calor sofocante del verano poblano. Tenía esa presencia que algunos confundían con autoridad, pero que en realidad era control. Control sobre cada aspecto de nuestras vidas. Sobre lo que comíamos. Sobre cómo nos vestíamos. Sobre cómo hablábamos. Y especialmente, sobre cómo nos sentíamos sobre nosotros mismos. Mi madre, Elena, era su opuesto. Suave como el pan dulce que compraba en la panadería de Don Chuy cada mañana. Tenía el cabello castaño recogido siempre en una cola de caballo, las manos pequeñas y ágiles, curtidas de tanto trabajar en la cocina y en su máquina de coser. Hacía arreglos de ropa para las vecinas. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, con la máquina taca 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 resonando en el cuarto trasero. Y entre puntada y puntada, trataba de protegernos. A mí y a mi hermana Mariana. De las palabras. Del desprecio. De la crueldad disfrazada de disciplina. Recuerdo la primera vez con una claridad que duele. Tenía 8 años. Era mi cumpleaños. Mamá había hecho un pastel de 3 leches, mi favorito. Había invitado a unos primos y a 2 amigos de la escuela. Estábamos en el patio, jugando con una pelota vieja. Yo estaba feliz. Era uno de esos días raros donde me sentía como cualquier niño normal. Sin miedo. Sin ansiedad. Solo alegría pura. Pero entonces la pelota rebotó mal y rompió una maceta. Una maceta vieja que llevaba años ahí. Se hizo pedazos contra el piso de cemento. Los niños se callaron. Yo me quedé paralizado. Escuché los pasos de mi padre saliendo de la casa. Pesados. Deliberados. Su sombra cayó sobre mí antes de que lo viera. ¿Qué pasó aquí? Su voz era calmada. Demasiado calmada. Yo traté de explicar. Fue un accidente, papá. Estábamos jugando y... Pero él me interrumpió. Los accidentes pasan cuando uno es torpe. Cuando uno no piensa. Cuando uno es un inútil. Volteó hacia los otros niños. Todos lo miraban con ojos grandes. Disculpen que tengan que ver esto. Mi hijo es una vergüenza. No sabe comportarse como una persona normal. El aire se volvió pesado. Mis amigos bajaron la mirada. Mi primo se rió nervioso. Y yo sentí algo romperse dentro de mí. No era la vergüenza de romper la maceta. Era la vergüenza de existir. De ser yo. De ser insuficiente para este hombre que se suponía debía amarme. Mamá salió corriendo. Roberto, por favor. Es su cumpleaños. Pero él la ignoró. Se fue adentro.
Y la fiesta terminó ahí. Los niños se fueron uno por uno. Y yo me quedé en el patio, recogiendo los pedazos de barro, sintiendo que algo similar se había roto dentro de mi pecho. Esa fue la primera vez. Pero no la última. No. Fue solo el inicio de un patrón que se repetiría durante años. Cada error, cada imperfección, cada momento de ser humano, era una oportunidad para que mi padre me recordara lo decepcionante que yo era. Cuando reprobé matemáticas en cuarto año. Cuando me peleé con un niño en la escuela que me estaba molestando. Cuando se me olvidó sacar la basura. Cuando llegué 10 minutos tarde de jugar fútbol con mis amigos. Cada vez, la misma letanía. Eres un inútil. Eres una vergüenza. Eres una decepción. Mi hermana Mariana era 3 años menor que yo. Tenía el cabello negro y rizado como mamá, los ojos grandes y expresivos. Era lista, más lista que yo. Sacaba puros dieces en la escuela. Ayudaba en la casa sin que se lo pidieran. Y por alguna razón que nunca entendí, ella era la favorita. Papá la trataba diferente. No con amor, eso sería exagerar. Pero con una especie de tolerancia que nunca me dio a mí. Ella podía cometer errores y él solo suspiraba. Yo cometía el mismo error y era el fin del mundo. Con el tiempo, eso creó una distancia entre nosotros. Una grieta que yo no sabía cómo cerrar. Mamá trataba de compensar. Me abrazaba cuando papá no veía. Me susurraba que yo era especial. Que las palabras de él no me definían. Pero ¿cómo no iban a definirme? Cuando las escuchas todos los días. Cuando se vuelven el sonido de fondo de tu existencia. Cuando empiezas a creerlas. Porque eso es lo que pasa. Las palabras crueles, repetidas con suficiente frecuencia, se convierten en tu verdad. Se filtran en tu sangre. Se alojan en tu cerebro. Y empiezas a verte a través de esos ojos. Empiezas a creerte inútil. Vergonzoso. Decepcionante. En la secundaria, me volví callado. Invisible. Trataba de no llamar la atención. De no dar motivos. Pero eso tampoco funcionaba. Porque mi padre siempre encontraba algo. La forma en que me sentaba. La forma en que comía. La forma en que respiraba. Todo era motivo de crítica. De humillación. Y lo peor es que lo hacía frente a otros. Frente a la familia. Frente a mis tíos y primos. Como si mi vergüenza fuera un espectáculo público que todos debían presenciar. Las reuniones familiares en casa de mi abuela doña Carmen eran especialmente difíciles. Su casa estaba en el centro de Puebla, una construcción antigua de paredes gruesas y techos altos. La sala tenía esas paredes en rojo quemado suave que se ponían más intensas con la luz del atardecer. Muebles de madera oscura que olían a cera y a tiempo. Un altar con la Virgen de Guadalupe siempre con velas encendidas. Y ahí, rodeado de familia, mi padre encontraba su mejor audiencia. Recuerdo una tarde cuando tenía 13 años. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa grande de la sala. Había tamales de mole y de rajas con queso. Café de olla en tazas de barro. Pan de yema. La conversación fluía entre risas y historias. Mi tío Javier contaba algo sobre su trabajo. Mi tía Rosa se quejaba de los precios del mercado. Y entonces alguien preguntó por mis calificaciones. Habían mejorado. Había pasado de reprobadas a regulares. Estaba orgulloso. Pensé que tal vez, solo tal vez, papá también lo estaría. Pues ahí van, dije tímidamente. Pasé todas. Mi abuela sonrió. Qué bien, mijo. Mi padre tomó un sorbo de café. Luego dejó la taza con un sonido seco. Pasó. Esa es la palabra. Pasó por poquito. Con 6 y 7. Mientras su hermana saca puros 10 sin esfuerzo. Volteó hacia mis tíos. No sé de dónde sacó la mediocridad este muchacho. Porque de su madre y de mí, no. La mesa se quedó en silencio. Mi tío Javier se aclaró la garganta. Mi tía Rosa de repente encontró algo fascinante en su plato. Y yo,
yo me quedé ahí sentado, con el tamal a medio comer, sintiendo las mejillas arder de humillación. Mamá puso su mano sobre la mía debajo de la mesa. Un gesto pequeño. Una caricia rápida. Su forma de decir lo siento. Su forma de decir aguanta. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se supone que uno aguanta? Los años pasaron así. Con cada reunión familiar convirtiéndose en un recordatorio público de mi insuficiencia. Con cada comida dominical volviéndose una prueba de supervivencia emocional. Con cada palabra de mi padre tallando más profundo la creencia de que yo no valía nada. En la prepa, empecé a evitar ir a casa de mi abuela. Inventaba excusas. Tarea. Proyectos. Trabajo en equipo. Cualquier cosa para no tener que sentarme en esa sala y esperar a que mi padre encontrara algo nuevo para humillarme. Pero mamá me rogaba. Es tu abuela, Diego. Ella te quiere ver. No puedes dejar de ir. Y yo cedía. Porque decirle que no a mamá era imposible. Ella cargaba suficiente peso. No quería añadir más. Cuando tenía 16 años, todo cambió. Mamá enfermó. Empezó con un cansancio que ella atribuía al trabajo. Luego vino la tos. Luego el dolor en el pecho. Para cuando la llevamos al doctor, ya era tarde. Cáncer de pulmón. Avanzado. Los doctores dijeron que tal vez 6 meses. Tal vez menos. El mundo se detuvo. Mariana lloró durante días. Papá se encerró en su cuarto. Y yo no sabía qué sentir. Había tanto miedo. Tanto dolor. Tanto terror de perder a la única persona que me hacía sentir que valía algo. Los siguientes meses fueron un borrón de hospitales y medicinas. De ver a mamá cada día más delgada. De escuchar su tos en las noches. De sostener su mano mientras ella trataba de sonreír y decirnos que todo estaría bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y lo peor es que ni siquiera en su enfermedad, papá cambió. Seguía siendo el mismo. Frío. Crítico. Distante. Visitaba a mamá en el hospital pero se quedaba poco. Decía que tenía trabajo. Que alguien tenía que mantener la casa. Pero la verdad es que no sabía cómo estar con ella. No sabía cómo amar sin control. Mamá murió un martes en la madrugada. Yo estaba ahí. Sosteniendo su mano. Ella abrió los ojos una última vez. Me miró con tanto amor que dolía. Diego, susurró. Mi niño fuerte. No dejes que nadie te haga creer que no vales. Prométemelo. Yo se lo prometí con lágrimas corriendo por mi rostro. Y entonces ella cerró los ojos. Y se fue. Y con ella se fue la única protección que tenía contra las palabras de mi padre. El funeral fue en la iglesia del barrio. Las bancas llenas de gente que la había querido. Flores por todas partes. El olor a incienso mezclándose con el de las gardenias. El cura hablando de la vida eterna. Y yo ahí sentado, sintiéndome vacío. Hueco. Como si alguien me hubiera arrancado algo esencial y en su lugar hubiera quedado un agujero negro. Papá estaba a mi lado, con un traje negro y una expresión que no lograba leer. Mariana lloraba contra el hombro de mi tía. Y yo solo podía pensar en que mamá se había ido. Y yo estaba solo. Después del funeral, todo empeoró. Sin mamá como amortiguador, las palabras de papá se volvieron más crueles. Más frecuentes. Más destructivas. Ya no había quien me defendiera. Ya no había quien me recordara que yo importaba. La casa se volvió un lugar aún más frío. Papá trabajaba más horas. Mariana se encerraba en su cuarto. Y yo trataba de ser invisible. De no provocar. De sobrevivir un día más. Pero no importaba cuánto lo intentara. Siempre había algo. Una vez olvidé cerrar bien la llave del agua. Papá me despertó a las 2 de la mañana. Me paró frente al charco. Y me hizo limpiarlo mientras me decía cuánto dinero estaba desperdiciando. Cuánto trabajo le daba tener un hijo tan irresponsable. Como mamá estaría avergonzada de verme así.
Esa última parte dolió más que todo lo demás. Porque mamá nunca se avergonzó de mí. Nunca. Pero él usaba su memoria como arma. Y yo no tenía cómo defenderme. Empecé a grabar nuestras conversaciones. Al principio no fue planeado. Un día, papá empezó a gritarme sobre algo y yo, casi por instinto, saqué mi celular y presioné grabar. Lo escondí en mi bolsillo. Solo para tener evidencia. Solo para poder volver a escucharlo después y confirmar que no estaba exagerando. Que las cosas que decía eran tan terribles como yo las recordaba. Y lo eran. Cuando reproducía los audios en la soledad de mi cuarto, con audífonos para que nadie más escuchara, me quedaba helado. La crueldad era tan clara. Tan innegable. Tan real. Seguía siéndolo. Cada vez que presentía que vendría una de sus sesiones. Cada vez que veía esa expresión en su rostro. Cada vez que el aire se sentía pesado antes de que él hablara. Presionaba grabar. Y guardaba los archivos. No sabía para qué. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba pruebas. Necesitaba algo que validara mi realidad. Porque cuando vives años siendo llamado loco, exagerado, sensible, empiezas a dudar de tu propia percepción. Empiezas a pensar que tal vez tú eres el problema. Las reuniones en casa de la abuela continuaron. Más incómodas ahora sin mamá. Ella había sido el pegamento que mantenía a la familia unida. Sin ella, todo se sentía forzado. Pero seguíamos yendo. Porque mi abuela lo esperaba. Porque era tradición. Porque algunas cosas simplemente se hacen. Y cada reunión era igual. Papá encontraba algo de que quejarse sobre mí. Alguna forma de humillarme frente a todos. Y todos fingían no notarlo. O peor, se reían. Como si fuera un chiste. Como si mi dolor fuera entretenimiento. Mi hermana Mariana empezó a cambiar. Lentamente. Creo que la muerte de mamá la afectó diferente. La hizo ver cosas que antes ignoraba. Una vez me buscó en mi cuarto. Diego, me dijo con voz suave. Yo sé que papá es duro contigo. Lo siento. Debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. La miré. Tenía lágrimas en los ojos. Y por primera vez en años, sentí que tal vez no estaba completamente solo. Pero aún así, en las reuniones, ella seguía callada. Seguía bajando la mirada cuando papá me atacaba. Porque defender a alguien significa ponerte en la línea de fuego. Y no todos están dispuestos a hacer eso. Llegó el día de mi graduación de la prepa. Debería haber sido un día feliz. Lo logré a pesar de todo. A pesar del ambiente en casa. A pesar de las palabras. A pesar de creer durante años que era un fracaso. Pero lo hice. Me gradué. Con calificaciones decentes. Con planes de estudiar ingeniería en la universidad estatal. Mamá hubiera estado orgullosa. Yo lo sabía. Podía sentirlo en mis huesos. La ceremonia fue en el auditorio de la escuela. Familias llenando las gradas. Flores y globos por todas partes. El director dando un discurso sobre el futuro y las oportunidades. Cuando llamaron mi nombre, caminé al escenario con las piernas temblando. Recibí mi diploma. Escuché aplausos. Vi a mi abuela en la audiencia, con un pañuelo limpiando sus lágrimas. Vi a Mariana sonriendo. Vi a papá. Con los brazos cruzados. Con una expresión neutra. Sin aplaudir. Solo ahí. Cumpliendo con estar presente. Pero ausente en todo lo que importaba. Después, en el estacionamiento, la familia se juntó para fotos. Mi abuela me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, mijo. Tu mamá también lo estaría. Mi tío Javier me dio la mano. Bien hecho, Diego. Mi tía Rosa me besó la frente. Eres un campeón. Y entonces papá habló. Esperemos que en la universidad le vaya mejor. Porque estas calificaciones apenas si alcanzan. Todos se quedaron callados. Mi abuela lo miró feo. Roberto.
Pero él ya se estaba subiendo al carro. La conversación se reanudó forzadamente. Pero el momento estaba arruinado. Como siempre. Entré a la universidad. Estudié ingeniería civil. Me mudé a un departamento compartido con 2 compañeros. Por primera vez en mi vida, tenía distancia. Tenía espacio. Tenía aire. Las visitas a casa se volvieron menos frecuentes. Una vez al mes. 2 veces si había algo especial. Y cada vez que regresaba, era lo mismo. Papá encontrando fallas. Criticando mis decisiones. Cuestionando si realmente podría terminar la carrera. Diciéndome que estaba desperdiciando su dinero. Que era una decepción. Que mamá se estaría revolcando en su tumba de verme así. Pero algo estaba cambiando en mí. La distancia me daba perspectiva. Empecé a hablar con un psicólogo de la universidad. Empecé a entender conceptos como abuso emocional. Gaslighting. Narcisismo. Empecé a ver que no estaba loco. Que las cosas que me habían hecho no eran normales. Que no era mi culpa. Que un niño de 8 años romper una maceta no merece ser llamado vergüenza. Que un adolescente reprobando una materia no merece ser humillado públicamente. Que un adulto joven tratando de encontrar su camino no merece ser constantemente menospreciado. El conocimiento me dio fuerza. Pero también me dio rabia. Rabia por los años perdidos. Por la niñez robada. Por las cicatrices emocionales que cargaría siempre. Y empecé a preguntarme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a permitir esto? ¿Hasta cuándo iba a ser el receptor silencioso de su crueldad? ¿Hasta cuándo la familia iba a mirar hacia otro lado mientras él me destruía pieza por pieza? Y entonces llegó ese domingo. Hace 3 semanas. La reunión familiar mensual en casa de la abuela. Todos estábamos ahí. Mis tíos. Mis primos. Mariana. Papá. El ambiente era el de siempre. Conversaciones superficiales. Café y pan dulce. La luz dorada del atardecer entrando por la ventana grande, iluminando el polvo que flotaba en el aire. La sala con sus paredes rojo quemado. Los muebles antiguos. El altar con las velas parpadeantes. Todo familiar. Todo predecible. Todo a punto de cambiar. Llegué tarde. El tráfico había estado terrible. Entré disculpándome. Lo siento, había mucho tráfico. Mi abuela sonrió. No te preocupes, mijo. Ven, siéntate. Pero papá ya tenía esa mirada. Esa expresión que conocía tan bien. La que decía que había encontrado su apertura. Su momento. Siempre tarde, dijo con voz calmada. Nunca puedes llegar a tiempo a nada. Es una falta de respeto. Mi tío Javier trató de intervenir. Roberto, el tráfico. Pero papá lo ignoró. No entiendo cómo puedes ser tan irresponsable. Siempre haces que la familia quede mal. Debería darte vergüenza existir así. Las palabras cayeron como piedras. Pesadas. Dolorosas. Familiares. Sentí todas las miradas volteando hacia mí. Algunos con pena. Otros con esa curiosidad mórbida de quien ve un accidente. Mi hermana bajó la vista. Mi primo se rió por lo bajo. Y yo respiré hondo. Sentí mi mano moviéndose casi por instinto hacia el celular en mi bolsillo. Lo saqué discretamente. Presioné grabar. Y lo volví a guardar. Papá continuó. Si tu madre estuviera viva, te correría de la casa. Te lo juro. Siempre llegando tarde. Siempre metiéndote en problemas. Siempre siendo un estorbo. Es agotador cargar con alguien que ni siquiera intenta mejorar. Cada palabra era un golpe. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez yo no solo estaba recibiendo. Esta vez estaba documentando. Esta vez iba a haber consecuencias. Eres la mayor decepción de mi vida. Me levanté. Necesito aire. Y salí al patio trasero de la casa de la abuela.
Un espacio pequeño con macetas de geranios y una banca de hierro oxidado. Me senté. Temblaba. No de miedo. De rabia. De años de rabia acumulada finalmente encontrando una salida. Mariana salió detrás de mí. Diego. Lo siento. Él no debió. Yo levanté la mano. No. Ya no más disculpas. Ya no más lo siento. Ya no más fingir que esto es normal. Ella me miró confundida. ¿Qué vas a hacer? Y entonces se lo dije. Voy a hacer que esto pare. De una vez por todas. Esa noche, en la soledad de mi departamento, escuché el audio. Cada palabra. Cada humillación. Cada risa de mis primos. Cada silencio cómplice de mi familia. Y tomé una decisión. El siguiente domingo, todos volverían a estar juntos. Era el cumpleaños de mi abuela. La familia entera estaría ahí. Y yo también. Pero esta vez, iba a hacer algo diferente. Iba a exponer la verdad. Iba a mostrarles lo que habían permitido. Iba a obligarlos a escuchar. A ver. A enfrentar. Los días previos fueron extraños. Me sentía calmado. Decidido. Como un soldado antes de la batalla. Sabiendo que lo que venía iba a cambiar todo. Pero necesitaba hacerlo. Por mí. Por el niño de 8 años que fue llamado vergüenza. Por el adolescente que creyó que era una decepción. Por el hombre joven que estaba tratando de reconstruirse de las ruinas de una infancia destrozada. Esto era por todos ellos. Por todos nosotros. El domingo llegó. La casa de mi abuela estaba llena. Era su cumpleaños número 75. Había decoraciones. Globos morados y blancos. Un pastel grande de 3 leches en la mesa del comedor. Platos de mole, arroz, frijoles. Tortillas recién hechas. El olor llenaba la casa. La gente iba y venía. Conversaciones cruzadas. Risas. El sonido de una familia. Pero debajo de todo eso, había corrientes. Secretos. Verdades no dichas. Y yo estaba a punto de sacarlas todas a la luz. Esperé el momento adecuado. Después de cantar las mañanitas. Después de que mi abuela soplara las velas. Después de que todos tuvieran un pedazo de pastel y estuvieran sentados en la sala. Esa sala con las paredes rojo quemado. Con los muebles antiguos. Con la luz dorada del atardecer filtrándose por las cortinas de encaje. Todo el mundo estaba ahí. Papá sentado en su silla de siempre. Mariana en el sillón. Mis tíos y primos desperdigados. Mi abuela en su mecedora. Todos juntos. Todos a punto de escuchar algo que no podrían ignorar. Me puse de pie. Disculpen. Necesito decir algo. Las conversaciones se detuvieron. Todos voltearon. Mi abuela sonrió. Claro, mijo. ¿Qué pasa? Miré a papá. Él me devolvió la mirada con esa expresión de siempre. Aburrida. Condescendiente. Como si lo que yo tuviera que decir no importara. Papá, necesito decir algo. Él levantó una ceja. ¿Otra vez vas a hacer un drama? Algunos primos se rieron. Y yo respiré hondo. Saqué mi celular. Lo conecté a la bocina Bluetooth que mi tío había traído para poner música. Todos me miraban con curiosidad. ¿Qué estás haciendo, Diego?, preguntó mi tía. Haciendo algo que debía haber hecho hace mucho, respondí. Y presioné play. Al principio hubo confusión. Luego reconocimiento. Era la voz de papá. Tan clara. Tan fría. Tan cruel. No entiendo cómo puedes ser tan irresponsable. Siempre haces que la familia quede mal. Debería darte vergüenza existir así. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Todos mirando la bocina como si fuera una bomba. El audio continuaba. Si tu madre estuviera viva, te correría de la casa. Te lo juro. Los ojos de mi abuela se abrieron grandes.
Las manos de Mariana cubrieron su boca. Mi tío Javier se puso rígido. Siempre llegando tarde, siempre metiéndote en problemas, siempre siendo un estorbo. Es agotador cargar con alguien que ni siquiera intenta mejorar. Y luego, la frase final. Eres la mayor decepción de mi vida. El audio se detuvo. Nadie se movió. Nadie habló. Todos miraban a papá. Su rostro había pasado de bronceado a pálido en segundos. Sus manos temblaban. Su mandíbula estaba apretada. ¿Qué estás haciendo? Su voz salió como un susurro áspero. Estoy mostrándoles la verdad, respondí. La verdad que todos han ignorado durante años. La verdad que nadie quiere ver. Él se puso de pie. Eso lo sacaste de contexto. Yo estaba bromeando. Yo. Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Bromeando? Mi voz se quebró. ¿Llamarme vergüenza es bromear? ¿Decir que soy una decepción es bromear? ¿Humillarme frente a la familia una y otra vez durante años es bromear? Miré alrededor. A todos. A cada miembro de esta familia que había sido testigo silencioso. Y todos ustedes. Todos lo escucharon. Todos lo vieron. Y nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie detuvo esto. Así que no vengan ahora con que están sorprendidos. Porque todos lo sabían. Todos lo permitieron. Mi abuela dejó de tejer. Sus manos, que nunca habían dejado de moverse, ahora estaban quietas sobre su regazo. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. ¿Eso le dices a tu hijo? Su voz era suave pero había acero en ella. ¿Al hijo de mi hija? ¿En mi casa? Papá abrió la boca pero no salió nada. Mi abuela continuó. Elena estaría destrozada si supiera esto. Destrozada. Ella amaba a este niño. ¿Y tú? Tú has pasado años destruyendo lo que ella construyó. Mi tío Javier se aclaró la garganta. Mi abuela se acercó a Teresa con pasos temblorosos. ¿Esto es verdad? Teresa asintió. He pasado años buscándolo. Contraté investigadores. Seguí pistas. Y finalmente lo encontré. Aquí. Escondido detrás de una vida que construyó sobre la ruina de la nuestra. Mi abuela se volteó hacia papá. Todavía en el piso. Todavía llorando. Roberto. Dime que esto no es verdad. Dímelo. Pero él no podía. Solo repetía lo siento, lo siento, lo siento. Y en esas palabras había admisión. Mi tío Javier fue el primero en hablar. Teresa, ¿qué necesita de nosotros? Lo que sea, cuenta con ello. Ella lo miró sorprendida. Como si no esperara apoyo. Necesito que él enfrente lo que hizo. Necesito justicia. Para mi hermano. Para mi familia. Después de 25 años, preguntó mi tía Rosa suavemente. ¿Hay algo que se pueda hacer legalmente? No lo sé. Tal vez no. Pero necesitaba que él supiera. Que él enfrentara. Que no siguiera viviendo como si nada hubiera pasado. Como si fuera un hombre respetable. Cuando es un cobarde que destruyó vidas y huyó. La miré a los ojos. Y vi algo familiar. Dolor. Rabia. Pero también algo más. La necesidad de ser vista. De ser escuchada. De que su verdad importara. Como yo. Como había sido para mí traer ese audio. No era solo venganza. Era validación. Era decir mi dolor es real. Lo que me hicieron fue real. Y ustedes tienen que reconocerlo. Entendía eso. Lo entendía perfectamente. Papá finalmente habló. Su voz era ronca. Quebrada. Yo no quería. Fue un accidente. Yo estaba bebiendo. No lo vi. Y cuando me di cuenta de lo que había pasado, entré en pánico. Tenía miedo. Tenía tanto miedo. Así que huí. Y después no sabía cómo volver. Cómo enfrentar.
Cada día que pasaba lo hacía más imposible. Levantó la vista hacia Teresa. Lo siento. Sé que no significa nada. Sé que no cambia nada. Pero lo siento. Destruí tu vida. Destruí la vida de tu hermano. Y he vivido con eso cada día desde entonces. ¿Y qué hay de ellos? Teresa señaló hacia mí y Mariana. ¿También los destruiste a ellos por tu culpa? ¿Pagaron ellos por lo que tú hiciste? Papá me miró. Y por primera vez vi algo real en sus ojos. Remordimiento. Dolor. Verdad. Sí, susurró. Sí lo hicieron. Yo no sabía cómo vivir con lo que había hecho. Cada día me odiaba más. Y ese odio se desbordaba sobre Diego. Sobre el niño que más se parecía a mí. Que me recordaba lo que yo había sido antes de convertirme en esto. Y lo destruí. Destruí a mi hijo porque no podía vivir conmigo mismo. Las lágrimas corrían por su rostro. Elena, mi esposa, ella sabía. Se lo conté cuando nos conocimos. Pensé que si construía una vida buena, si era un buen esposo, un buen padre, podría compensar. Pero no pude. No pude ser lo que ellos necesitaban. No pude amarlos como merecían. Porque estaba podrido por dentro. Y cuando Elena murió, perdí lo único que me mantenía intentando. Y me volví peor. Mucho peor. El silencio era absoluto. Todos procesando. Tratando de entender. Teresa miraba a papá con una expresión que no podía leer. No era perdón. Pero tal vez era algo cercano a comprensión. Yo también me siento destruida, dijo finalmente. He pasado 25 años con rabia. 25 años buscando. Y ahora que te encontré, ahora que veo lo que te hiciste a ti mismo y a tu familia, no sé si siento satisfacción o solo más vacío. Porque nadie ganó aquí. Todos perdimos. Mi abuela habló con voz temblorosa. Teresa. No puedo pedirle que perdone. No tengo ese derecho. Pero puedo decirle que lamento profundamente lo que mi hijo hizo. Y que si hay algo, cualquier cosa que podamos hacer, lo haremos. Teresa asintió lentamente. Necesito que él vaya conmigo. Que hable con mi familia. Que enfrente lo que hizo. Que les explique. No para hacer las paces. Eso nunca será posible. Pero para cerrar. Para que dejen de preguntarse por qué. Para que sepan que el hombre que destruyó nuestra vida al menos tuvo que enfrentar su crimen. Papá asintió desde el piso. Lo haré. Lo que necesites. Iré. Enfrentaré lo que hice. Y luego. Luego no sé. No sé qué más puedo hacer. Teresa guardó los documentos de vuelta en el sobre. Nos vamos ahora. Tú y yo. Papá se levantó tambaleante. Miró alrededor. A su familia. A sus hijos. A su madre. Su mirada se detuvo en mí. Diego. Yo. No espero que me perdones. No espero que entiendas. Solo espero que algún día puedas sanar. Que puedas ser el hombre que yo nunca fui. Y que sepas que nada de esto fue tu culpa. Nunca lo fue. Se fueron. Papá y Teresa. La puerta se cerró detrás de ellos. Y todos nos quedamos ahí. En la sala de mi abuela. Con las paredes rojo quemado ahora casi negras en la oscuridad creciente. Con el pastel de cumpleaños a medio comer sobre la mesa. Con nuestras vidas completamente volteadas. Nadie sabía qué decir. ¿Qué hacer? Cómo procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Mi abuela se dejó caer en su mecedora. Lloraba en silencio. Mi tío Javier se sentó a su lado. Le tomó la mano. Lo siento, mamá. Siento que hayas tenido que enterarte así. Ella negó con la cabeza. No. Necesitaba saber. Todos necesitábamos saber. He vivido ciega. Viendo lo que quería ver. Ignorando lo que no quería enfrentar. Y mis nietos pagaron el precio. Miró hacia mí.
Diego, mijo. Perdóname. Debí haberte protegido. Debí haber visto. Debí haber hecho algo. Me arrodillé frente a ella. Abuela. No es tu culpa. Tú no sabías. Ninguno sabía la historia completa. Pero lo hiciste bien. Me amaste. Me diste un lugar donde sentir que importaba. Eso es más de lo que muchos tienen. Ella acarició mi rostro con manos arrugadas y suaves. Eres tan fuerte. Tan valiente. Tu mamá estaría tan orgullosa. Y esas palabras me rompieron. Lloré. Finalmente lloré. Lloré por todo. Por los años perdidos. Por la niñez robada. Por mamá que ya no estaba. Por papá que nunca pudo ser lo que necesitaba. Por todo. Mariana me abrazó. Lloramos juntos. Hermanos unidos finalmente por la verdad. Por el dolor compartido. Por la comprensión de que ambos habíamos sido víctimas. De formas diferentes. Pero víctimas al fin. Y que ahora teníamos que decidir cómo seguir. Cómo construir algo de las ruinas. Cómo sanar cuando la herida era tan profunda. Mis tíos nos rodearon. Una familia imperfecta. Rota. Pero tratando. Al menos ahora tratando. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Papá no volvió a casa. Se quedó en un hotel. Hablamos una vez por teléfono. Me contó que había ido con la familia de Teresa. Que había hablado. Que había confesado todo. Que ellos lo habían escuchado con rabia, con dolor, con lágrimas. Que no lo habían perdonado. Y que él entendía. Que no esperaba perdón. Solo esperaba que les diera algo de paz a ver la verdad. Me dijo que iba a buscar ayuda. Terapia. Grupos de apoyo. Que iba a tratar de lidiar con la culpa y la vergüenza que había cargado durante 25 años. Que iba a tratar de convertirse en alguien mejor. No por nosotros. Porque entendía que tal vez ya era muy tarde para reparar eso. Pero por él mismo. Porque no quería seguir siendo un monstruo. Le dije que esperaba que lo lograra. No porque lo perdonara. Todavía no sabía si podía. Pero porque todos merecían la oportunidad de cambiar. Incluso él. Mariana y yo nos volvimos más cercanos. Hablábamos casi todos los días. Procesando. Sanando. Compartiendo memorias. Algunas dolorosas. Otras hermosas. Recordando a mamá. La forma en que nos abrazaba. Las historias que contaba. El amor que nos dio. Y decidimos que ese era el legado que queríamos llevar. No el dolor de papá. Sino el amor de mamá. Eso era lo que íbamos a construir nuestras vidas. Yo continué con terapia. Trabajando a través de años de trauma. De creencias distorsionadas sobre mí mismo. De patrones de pensamiento destructivos. Fue difícil. Más difícil de lo que imaginé. Porque deshacer el daño lleva mucho más tiempo que hacerlo. Pero valía la pena. Cada pequeño avance. Cada momento donde me veía en el espejo y no veía a una vergüenza o una decepción, sino a un hombre que había sobrevivido. Que había encontrado el coraje de enfrentar. Que estaba sanando. La familia también cambió. Mi abuela empezó a hablar más. A compartir sus propias historias de dolor. De cosas que había ignorado. De veces que debió haber hablado y no lo hizo. Mis tíos reconocieron su complicidad silenciosa. Se disculparon. Prometieron hacer mejor. Y aunque las palabras no podían cambiar el pasado, podían comenzar a construir un futuro diferente. Uno donde el silencio no fuera la respuesta. Donde el abuso no se tolerara. Donde los niños fueran protegidos. Meses después, papá pidió verme. Nos encontramos en un café neutral. Territorio donde ninguno de los dos tenía ventaja. Se veía diferente. Más delgado. Más viejo. Pero también más en paz de alguna forma. Me contó sobre su terapia. Sobre lo que estaba aprendiendo.
Sobre cómo finalmente estaba enfrentando lo que había hecho. No solo el accidente, sino también lo que le había hecho a su familia. A mí. No espero que me perdones, dijo. Pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que si pudiera volver atrás y cambiar todo, lo haría. Pero no puedo. Así que solo puedo tratar de ser mejor ahora. Y esperar que algún día, tal vez, podamos tener algún tipo de relación. No como era. Eso está muerto. Pero tal vez algo nuevo. Algo honesto. Lo miré. Y vi a un hombre roto tratando de reconstruirse. Como yo. Y aunque no estaba listo para perdonar, estaba listo para intentar. Para ver si era posible construir algo de las cenizas. No sé qué va a pasar. Si papá y yo alguna vez tendremos una relación real. Si Mariana podrá confiar completamente de nuevo. Si la familia sanará por completo. Pero sé esto. Sé que exponer la verdad fue lo correcto. Que guardar silencio para mantener la paz no es paz. Es solo dolor aplazado. Sé que todos merecemos ser vistos. Ser escuchados. Ser validados en nuestro dolor. Y sé que el cambio es posible. Difícil. Doloroso. Pero posible. Si estás escuchando esto y te identificas. Si has vivido años siendo humillado. Siendo menospreciado. Siendo hecho sentir que no vales nada. Quiero que sepas algo. No es verdad. Las palabras crueles de otros no te definen. El abuso emocional es real. Deja cicatrices. Pero no tiene que determinar tu futuro. Tienes el poder de exponerlo. De establecer límites. De decir no más. Y aunque sea aterrador. Aunque sientas que vas a destruir todo. A veces las cosas necesitan destruirse para poder reconstruirse de forma más sana. Busca ayuda. Habla con alguien. No cargues solo con esto. Y si tienes que grabar. Si tienes que documentar. Si tienes que exponer. Hazlo. No por venganza. Sino por verdad. Por validación. Por justicia. Porque mereces ser tratado con dignidad. Con respeto. Con amor. Y si las personas en tu vida no pueden darte eso, entonces necesitas construir límites que te protejan. Porque tu salud mental. Tu bienestar. Tu vida. Vale más que mantener la paz falsa. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo el camino recorrido. Las lágrimas. La rabia. El dolor. Pero también veo el crecimiento. La fuerza. La claridad. Y entiendo que todo lo que pasó me trajo a donde estoy ahora. Un hombre que conoce su valor. Que no acepta migajas. Que exige ser tratado como el ser humano digno que es. Y aunque las cicatrices están ahí. Aunque algunos días son más difíciles que otros. Estoy sanando. Estoy creciendo. Estoy viviendo. Y eso es victoria. Mi historia no terminó con ese audio. Terminó con una decisión. La decisión de no seguir siendo víctima. De tomar control. De exigir respeto. Y de construir una vida que valga la pena vivir. No perfecta. Pero mía. Auténtica. Real. Y al final, eso es lo que importa. No cuánto nos lastimaron. Sino cómo elegimos sanar. Cómo elegimos crecer. Cómo elegimos vivir después del dolor. Porque somos más que nuestro trauma. Somos más que las palabras crueles. Somos más que el abuso. Somos sobrevivientes. Somos guerreros. Somos dignos. Si esta historia resonó contigo. Si te hizo reflexionar sobre tu propia vida. Sobre tus propias heridas. Te invito a suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias todos los días. Historias de dolor y redención. De caídas y levantadas. De verdades difíciles y sanaciones hermosas. Porque todos necesitamos saber que no estamos solos.
Que otros han caminado caminos similares. Y que siempre hay esperanza. Suscríbete. Comparte. Comenta tu historia. Porque juntos somos más fuertes. Juntos sanamos mejor. Nos vemos en la próxima historia.